Dios les bendiga, mis amados hermanos allá en la Argentina. Desde la República del Salvador les enviamos un saludo y esperamos en Dios que todas las oraciones que ustedes y yo estamos haciendo a nuestro Dios nos protejan y envíe Dios también su provisión. En esta oportunidad quiero saludar a la iglesia argentina y bendecir el nombre del Señor a través de la persona de mi hermano Iván Schilling y su familia, como también la amada iglesia en general. Toda la Argentina reciba muchas bendiciones desde mi país, El Salvador. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un poderoso mensaje de la palabra del Señor que va a hablarnos de la actitud. La actitud en estos días que estamos enfrentando esta pandemia mundial. Necesitamos como pueblo de Dios estar siempre confiando en que Dios hará la diferencia en un mundo lleno de indiferencia. La iglesia sigue adelante, pues la palabra del Señor habla de la expresión de Pedro cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen que son o que soy yo? Y Pedro contesta y dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando las expresiones de Pedro nos dicen esta respuesta tan bendecida, Jesús entonces dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es un pensamiento que debe llenar tu vida en esta oportunidad. Así que vamos a la palabra del Señor, pero antes quisiera orar contigo, y si hay personas a la par tuya, me gustaría que les invites para orar y que se puedan sentar un momento para poder compartir la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú nos enseñas, Señor, que en tus manos, el que está en tus manos, nadie lo podrá arrebatar. Gracias, Dios, por la familia del pastor Iván Schilling, Señor, como también la congregación en general, los demás pastores, los demás hermanos, Señor, en los lugares donde se encuentren. Mandamos, Señor, las bendiciones tuyas que están preparadas de antemano, pues los cielos se abren, Dios mío, cuando nosotros como hijos nos acercamos confiadamente ante el trono de justicia, hacia ese trono de la gracia eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien lo hizo propicio para que no haya ningún obstáculo y que nosotros podamos entonces así recibir las bendiciones. Gracias, Padre, te pido que tú toques los corazones de mis hermanos, que quites toda aquella preocupación, todo estrés, toda situación que necesita fe, que tú envíes esa bendición que cada uno de ellos espera. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y el verso 4 al 12. Libro del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, capítulo 12, versículo 4 al 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias, te invito a que lo hagas. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12 y el verso 4 al 12. Cuando lo tengas me das un amén fuerte ahí para que lo escuchen tus vecinos y lo escuchen los que están contigo. Capítulo 12 de 1 Corintios y el verso 4 dice de la manera siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dice por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también es Cristo. Cuando nosotros hablamos acerca del cuerpo de Cristo en estos días, de la iglesia, en el cual pues no nos podemos reunir ya por las disposiciones de cada país y necesitamos estar sometidos a nuestros gobernantes, de manera que todo aquel que resiste a las disposiciones de aquellos que han sido llamados a legislar, al mismo Dios resiste, porque toda autoridad es puesta por Dios. El apóstol Pablo admite aquí y les enseña a los de Corinto que somos un cuerpo en Cristo, que nos necesitamos. Y dice la palabra del Señor también que Él ha puesto a muchos como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que sea la situación que estemos viviendo, hermano, sea la prueba que estés viviendo, la enfermedad con la que estés luchando, el Señor tendrá el control, y si le pedimos con fe y le clamamos, Él nos oirá desde los cielos, sanará no solamente nuestra tierra, sino que sanará nuestro cuerpo. La actitud que marca la diferencia es el tema que quiero compartir. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia evangélica cristiana y en particular de la iglesia wesleyana a la cual tú y yo pertenecemos? ¿Qué significa esto? En primer lugar, quiero hablar que todas estas situaciones que se plantean en este espacio que yo he preparado para ti es que en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que nos brindan un panorama claro de lo que ser miembro de la iglesia significa, una importancia tan grande donde Cristo es la cabeza. 1 Corintios 12 y 14 explica que metafóricamente somos un cuerpo con muchos miembros para representar la iglesia donde quiera que vayamos. Quiere decir que ahora mismo que estamos en nuestros hogares, ahora mismo que no podemos reunirnos en el edificio que le denominamos iglesia, porque el templo somos nosotros y la iglesia es el lugar, el tabernáculo, el lugar de reunión, no significa que con eso no vamos a desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Mucho más ahora, en este tiempo, donde muchos estamos haciendo uso de la tecnología como yo lo hago esta mañana. Te animo, mi hermano, a que salgas de ese problema que está apretando tu vida y que puedas con todo tu corazón creer que Dios hará la obra y nos sacará en libertad como lo ha hecho por muchas generaciones hasta nuestro tiempo. Cuando hablamos acerca de lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, estoy hablando de que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu, oye bien, el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida y en los diferentes dones se manifiesta según tú los desarrolles. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. De manera que todo lo que hacemos como iglesia es porque somos uno en Cristo. Y todo lo hace Dios por medio de cada miembro. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo, en todo ese engranaje, desde la coronilla hasta la planta del pie de la iglesia, tiene que estar funcionando en este tiempo. Y no solamente en este tiempo de pandemia, todo el tiempo hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Yo te animo a que desarrolles esos dones. Los jóvenes que están bien involucrados en la tecnología, hombres de Dios que ha permitido, como también mujeres de Dios que ha permitido Dios que desarrollen esos talentos, esos dones, es ahora el tiempo. Cuando hablamos de actitud,
tenemos que llenarnos de una actitud positiva. La iglesia de nuestros días no hace las cosas hoy solamente, como dije, por la crisis mundial, por lo que estamos enfrentando. En cada época o situación, Dios se ha dado a conocer por medio de los diversos dones. ¿Sabes que Dios en su palabra dice que Él está interesado en darse a conocer? En que el mundo sepa que no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabías tú que cada época ha tenido su situación dentro del pueblo cristiano y el que ha confiado en su Dios ha salido adelante? En el antiguo tiempo como en el Nuevo Testamento, Dios lo está haciendo. En nuestros días Dios lo está haciendo, Dios lo hará. Porque Dios no cambia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último y el que ha de venir. Así que toda esta diversidad de operaciones que Dios hace a través de sus dones, lo hace por medio del mismo Espíritu. Dios quiere usarte. Vamos, levántate con poder. Ora, intercede. Envía por medio de las redes sociales a tus amigos una palabra de bendición, una palabra que pueda cambiar en este momento que estamos atribulados. La iglesia del Señor, miembro del cuerpo de Cristo, sigue manifestando el amor a través de los dones recibidos de este Espíritu. Sin jactancia deben de ser desarrollados. No como un beneficio personal en particular o usar los dones para atemorizar a la gente con el mensaje de salvación. No es ese el propósito. El propósito de la palabra es animar. El propósito de la palabra es señalar. El propósito de la palabra es hacer que el reino de Dios se establezca en todo lugar donde abrimos nuestra boca para hablar de las bondades de ese reino, de ese Dios todopoderoso, del único Dios verdadero. Gracias a Jesucristo y por ese sacrificio en la cruz que lo hizo perfecto todo, tú y yo ahora podemos tener esta fe. ¿Y cuál es esa fe? La que vence al mundo. La palabra dentro del cuerpo de Cristo es bien necesaria día a día, así como nos alimentamos en este cuerpo físico. Tú debes de orar. ¿Sabías que esa es una manera de alimentar tu espíritu, tu cuerpo? El templo del Espíritu que nos ha permitido ser santos ahora, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, Dios nos va a exaltar en el momento oportuno. Ya esto va a pasar por un momento, esto va a pasar, pero ahora es tiempo de confiar en nuestro Dios. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Predica. Extiende tu mano para ayudar a otro si tú lo tienes. Tú sabes que como nosotros, la iglesia del Señor en el mundo, predicamos en el espíritu del gran mandamiento de ir por todo el mundo y enseñar y predicar y mostrar este evangelio a toda criatura. El mandamiento también de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Creo que esta situación que estamos viviendo nos anima a hacerlo. Si tú tienes sobreabundancia, si tenemos sobreabundancia, compartamos con el necesitado. Y no solamente hablo de lo material, hablo también de las oraciones. Hablo de una palabra en un momento oportuno. Hablo de ese ánimo que debe de haber en cada corazón, en cada vida. Las razones las explica el mismo Pablo en los versículos siguientes, de que somos un cuerpo, de que así como el cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, pero todos lo hacen en un mismo cuerpo, así debemos de estar en un mismo espíritu. El versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, lenguas, y a otro interpretación de lenguas.
Tú sabes que en esto tenemos que tener mucho cuidado de no confundir la profecía con el don de lenguas. No tenemos que confundir los términos que la palabra de Dios exactamente explica y cómo se deben de ministrar. Cada don se debe de ministrar en amor. Cada ministerio debe de viajar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todo esto tiene que producir vida porque Dios es vida. El versículo 9 dice: a otro es dada por el Espíritu la manifestación de la fe. Sabes que hay hermanos que tienen una fe más grande que la tuya, que la mía quizás. Pero todo es para la misma gloria de Dios en el mismo cuerpo de Cristo. A otros dice que les he dado los dones de sanidad por el mismo Espíritu. Si tú tienes cada uno de estos dones, desarróllalo. Si tienes ese don de sanidad, pon las manos sobre los enfermos y declara sanidad. Si tienes fe, ¿y qué es la fe? Hebreos 11 explica que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, anima con esa fe. Administra lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado y te ha dotado como miembro de la iglesia con capacidades de desarrollar su plan, su perfecta voluntad aquí en la tierra. Y de esa manera, en el país que te encuentres hoy, como es en la Argentina, como es en el Ecuador, en Sudamérica, donde sea, hasta lo último de la tierra, Iglesia de Cristo, tienes que hoy más que nunca manifestar la fuerza que viene de parte del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque somos miembros de ese bendito cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 y el verso 12, 1 Corintios 12 y el verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo es uno. Sigue marchando, sigue sirviendo, según el don que has recibido del Espíritu Santo, la actitud positiva más que nunca ahora. Dejemos toda actitud negativa. La actitud lo dice todo. Todos somos partes necesarias de un todo. ¿Sabías que el profeta Elías, dice la Escritura, que estaba también enmarcado en esas pasiones que tú y yo tenemos como seres humanos? También sintió miedo, también se sintió solo. Pues la primera carta, el primer libro de Reyes 18, del 18 al 45, explica que después de la gran victoria que el Señor había dado allá en el Monte Carmelo, después de esa gran victoria ante los Baales, después Elías tuvo que huir. Al llegar a sus oídos las acechanzas que Jezabel, mujer muy mala, esposa de Acab, quería hacer con él. Le había enviado palabras que le produjeron temor. Y dice la palabra del Señor que Elías tuvo que salir. A Acab le había declarado que hasta ese momento, después de esa gran victoria ante los Baales, hasta ahí llegaba la sequía que por años había venido sobre el pueblo, sobre toda esa región. Ahora el profeta declaraba que era el fin. La tormenta caía sobre su cara, la tormenta caía sobre su cuerpo. Tal fue la velocidad al enterarse de que Jezabel quería su vida, quería matarlo, quería hacer lo que él hizo unas horas antes con los profetas, con los idólatras, con esta gente que solo vivía en el pecado, en la maldad. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios que tú y yo ahora tenemos y que pueden tener todos los que creen, pueden ser bendecidos. Dice la palabra del Señor entonces que Elías salió corriendo de ahí, escapó por su vida, tuvo temor, y es natural porque está encerrado en la naturaleza humana. Hoy estamos nosotros encuartelados, en cuarentena, en los diferentes países, con una libertad de salida de nuestros hogares legislada,
medida, restringida por el gobierno. Esto es para tu seguridad, es para mi seguridad, para que no se propague este virus. Sabes que también nosotros como cristianos debemos de predicar la palabra del Señor, debemos de interceder, debemos de evangelizar, debemos de hacer discípulos para que el pecado no se propague, así como esta pandemia. Debemos de guardarnos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que te animo como cuerpo de Cristo. Te animo como iglesia argentina. No solamente en la localidad, sino a llevar esa palabra donde se necesite. También quiero hacer un llamado a que sigamos orando, a que ayunemos, para que se rompa, para que el Señor con su santa unción pudra ese yugo. En el nombre de Jesús atemos esas fuerzas infernales de la muerte y que la vida de Dios se manifieste primeramente en su palabra, a través de nuestra boca, a través de los dones que nos ha dado. Vuelvo a repetir, la actitud positiva es lo que necesitamos hoy en día y lo necesitamos siempre. Así que yo te invito allí donde estás a que guardes estos consejos, esta palabra, y la pongas por obra. No tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tú me dirás, ¿cómo? Ya te dije, a través de este medio del internet, a través de las redes sociales, podemos ser la diferencia en un mundo de indiferencia. Oramos al Señor. Quiero orar por ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que nos sintonizan a esta hora. Señor, el pueblo de Argentina ha sufrido diferentes situaciones, pero lo ha sacado adelante. Ahora te pedimos por su presidente, te pedimos por la Asamblea Legislativa, te pedimos por los cuerpos de salud, por los hospitales, por todos los que están extendiendo su mano para ayudar. Sabemos, Padre, que la respuesta solo la hallamos en ti, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo oro por fortaleza. Oro, Señor, ahora para que obres tú en fe, Señor, a través de esta oración, en aquellos que quizás su presión arterial se ha disparado. Aquellos que están padeciendo de la diabetes, Señor, límpialos, purifícalos. Señor, que ese páncreas desarrolle la suficiente insulina, Señor, para cambiar todas esas cosas. Esos filtros naturales funcionen en el nombre de Jesús. Cualquier padecimiento, Señor, cualquier dolor de cabeza, dolor, Señor, en las articulaciones, artritis, lo que sea, Señor, fiebre, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y por tu llaga las expulsamos fuera. Señor, que tu iglesia argentina pueda ver ahora más la manifestación de cada uno de sus hijos por medio, Señor, de los dones que tú les has dado. En el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que retroceda todo espíritu de muerte. Que retroceda todo espíritu, Señor, de enfermedad. Toda situación física, espiritual. Oh Dios, en el nombre de Jesús, la atamos, Señor. Y ahora levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, activa, Señor, aún más los dones en la iglesia, en tus siervos, en tus siervas, en cada uno, Señor, del cuerpo de Cristo. Padre, para gloria y honra tuya, úsanos en el nombre poderoso de Jesús, y declaro sanidad, declaro salvación, para que todo aquel que escuche sea salvo, para que todo aquel que escuche tu palabra sea limpio ya por esto que tú has enviado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Espero que esta palabra te haya bendecido y que juntamente con los pastores ahí en la Argentina, juntamente con nuestro pastor Iván, que lo amamos mucho, amamos su familia, oramos por ustedes, sepan que no están solos. Hay muchos orando y sabes, Dios nos dará la salida, así como se la dio al profeta Nehemías, así como se la dio al profeta Daniel, así como se la dio a este profeta Elías, a Eliseo, a todos los hombres del Nuevo y el Antiguo Testamento, como a Pablo en el Nuevo Testamento. También Dios le dará la salida a tu vida. Sigue adelante, no te detengas. Amén. Y hasta pronto.
Y si no nos vemos aquí, nos veremos en la gloria. Esta es la esperanza que tenemos y no nos avergüenza. Dios te bendiga.